Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La eugenesia es un término que engloba diversas prácticas y filosofías relacionadas con la mejora selectiva de la calidad genética de la población humana. Ha tomado diferentes formas y ha estado vinculada a movimientos sociales y científicos. Surge en el contexto del darwinismo social a finales del siglo XIX, influido por las ideas de Charles Darwin sobre la selección natural. La idea central es aplicar principios de selección artificial a la mejora de la población humana. La eugenesia busca mejorar los rasgos hereditarios de la población humana, promoviendo la reproducción de individuos con características consideradas deseables, como salud, inteligencia o pertenencia a ciertos grupos étnicos. Esto a menudo implica desalentar o prohibir la reproducción de individuos considerados indeseables. Comparte elementos con el maltusianismo, que se centra en el control de la población para evitar la sobrepoblación, y el natalismo selectivo, que aboga por aumentar la tasa de natalidad entre ciertos grupos. En el pasado, las prácticas eugenésicas incluyeron medidas extremas como la esterilización forzada y, en algunos casos, genocidio. Estas medidas fueron implementadas en diferentes partes del mundo durante el siglo XX, particularmente durante el periodo del Tercer Reich en Alemania. Las prácticas eugenésicas han evolucionado con avances científicos y tecnológicos. En la actualidad, las estrategias eugenésicas incluyen el diagnóstico prenatal, la selección de embriones en la fecundación in vitro, la orientación genética y la ingeniería genética. El aborto eugenésico también es una práctica que busca interrumpir el embarazo en casos donde se predice con probabilidad o certeza que el feto tendrá defectos o enfermedades genéticas. Los opositores de la eugenesia argumentan que esta práctica es inmoral y a menudo la consideran una pseudociencia. Históricamente, la eugenesia ha sido asociada con violaciones graves de los derechos humanos y ha sido utilizada como justificación para diversas formas de discriminación coercitiva. La implementación de medidas eugenésicas en el pasado ha llevado a violaciones de derechos fundamentales, como la esterilización forzosa de personas con supuestos defectos genéticos y los asesinatos basados en criterios raciales, religiosos u orientación sexual. El ejemplo más extremo de esto fue el programa nazi Action T4, que resultó en el asesinato o esterilización de cientos de miles de personas, incluyendo aquellos con discapacidades, enfermedades mentales y homosexuales. El nombre, T4, proviene de la dirección del Centro de Operaciones de la organización encargada de ejecutar los planes, ubicado en la Tiergartenstraße 4, calle del Jardín Zoológico, número 4, en Berlín. Los asesinatos comenzaron en septiembre de 1939 y continuaron hasta el final de la guerra en 1945. Durante este periodo, entre 275.000 y 300.000 personas fueron asesinadas en hospitales psiquiátricos en Alemania, Austria, la Polonia ocupada y el Protectorado de Bohemia y Moravia. Las víctimas de Acción T4 eran principalmente personas con discapacidades mentales y físicas. El número original de víctimas fue registrado como 70.273, pero esta cifra se ha aumentado con el descubrimiento de víctimas adicionales en los archivos de la antigua Alemania Oriental. La Santa Sede, la autoridad central de la Iglesia Católica, condenó la política de Acción T4 el 2 de diciembre de 1940, declarando que era contraria a la ley natural y divina. En el verano de 1941, el obispo Clemens von Weyland lideró un fuerte movimiento de protesta en Alemania contra la política de Acción T4. Su intervención se considera uno de los movimientos de oposición más notables y extendidos contra las políticas del Tercer Reich. Se buscaba eliminar a aquellos considerados genéticamente indeseables, para supuestamente mejorar la calidad de la población. La ideología de la higiene racial, propia del régimen nazi, sostenía que ciertos grupos de personas debían ser eliminados para preservar la pureza racial. También se argumentó que la eliminación de personas con discapacidades y enfermedades mentales generaría un ahorro económico, ya que se consideraba que estas personas eran una carga para el Estado. Oficialmente la Acción T4 fue suspendida en agosto de 1941 debido a la creciente oposición y protestas, pero los médicos en hospicios de Alemania y Austria continuaron con estas prácticas de manera no oficial hasta el final de la guerra en 1945. La tecnología desarrollada bajo Acción T4 incluía el uso de gas letal para llevar a cabo las ejecuciones. Este método se implementó en los 6 centros designados para este programa.
El personal del Action T4 también participó en la Operación Reinhard, que tenía como objetivo el exterminio de judíos durante el Holocausto. En 1883, Francis Galton acuñó el término eugenesia para describir las prácticas destinadas a mejorar la calidad genética de la especie humana. Inspirado en las teorías de su pariente Charles Darwin, Galton argumentó que fomentar la descendencia de las cepas o razas superiores produciría individuos de alta calidad genética. En 1895, el psiquiatra suizo Alfred Ploutz acuñó el término higiene racial y propuso medidas para frenar el crecimiento demográfico, incluida la eutanasia. Se fundó la Sociedad Alemana de Higiene Racial en 1904, y en 1923 se estableció el Instituto de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia Kaiser Wilhelm. A principios del siglo XX, la esterilización forzada de personas con defectos hereditarios era un campo respetable de la medicina en varios países, incluidos Canadá, Dinamarca, Suiza y los EU. Alemania fue inicialmente reacia a introducir legislación de esterilización, pero este panorama cambió con el tiempo. El eugenicista Madison Grant escribió La caída de la gran raza en 1916, y su obra fue admirada por Adolf Hitler. Hitler expresó su aprecio en una carta y en su libro Mi lucha, 1924, señaló que la higiene racial sería vista como un hecho más grande que las guerras de la era burguesa. En 1920, el abogado Karl Bainding y el psiquiatra forense Alfred Oche publicaron un libro en el que abogaban por la eliminación de personas que llevaban una vida indigna de la vida. Argumentaron que, además de razones de higiene racial, estas personas constituían una existencia lastre para la comunidad. Después de 1930, la defensa de la eugenesia ganó terreno en Alemania, especialmente durante la Gran Depresión. La crisis económica se utilizó como justificación para los recortes en la financiación de los hospitales psiquiátricos estatales, lo que contribuyó a la aceptación de las ideas eugenésicas. Hacia mediados de la década de 1920, Adolf Hitler ya había adoptado los postulados de los eugenistas radicales, llegando a la conclusión de que era necesario eliminar a los degenerados para preservar la salud racial y la eficacia militar de Alemania. En un discurso pronunciado en 1929 durante la concentración anual del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NSDAP, en Nuremberg, Hitler expresó la necesidad de tratar a los más débiles de manera drástica para preservar la fuerza étnica y la nacionalidad étnica. El 14 de julio de 1933, solo 5 meses después de la llegada al poder de los nazis, se aprobó la Ley para la Prevención de la Descendencia de las Personas con Enfermedades Hereditarias. Esta ley establecía la esterilización forzosa de personas consideradas portadoras de taras hereditarias, incluyendo la debilidad mental moral. La ley incluía como sujetos a esterilización a aquellos que sufrían de 9 afecciones supuestamente hereditarias, que iban desde la debilidad mental hasta el alcoholismo crónico. Los tribunales especiales de salud hereditaria examinaron a individuos en diversos entornos para seleccionar a aquellos que serían esterilizados. La ley fue administrada por el Ministerio del Interior bajo Wilhelm Frick y a través de los tribunales especiales de salud hereditaria. Se estima que alrededor de 360.000 personas fueron esterilizadas bajo esta ley entre 1933 y 1939. La política y la agenda de investigación de higiene racial y eugenesia fueron promovidas por Emil Krepalin, destacado psiquiatra alemán. La esterilización forzada bajo estas leyes eugenésicas representó una violación grave de los derechos humanos y sirvió como precursor de medidas mucho más extremas, como el programa Action T4, que buscaba la eliminación física de aquellos considerados genéticamente indeseables. Estos eventos ilustran cómo las ideas eugenésicas fueron utilizadas para justificar políticas discriminatorias y genocidas durante el periodo nazi. Karl Brandt y Hans-Heinrich Lammers testificaron después de la guerra que Hitler ya había expresado en 1933 su favor hacia la eliminación de los enfermos mentales e incurables. En ese momento, reconoció que la opinión pública no aceptaría medidas tan radicales. En 1935, Hitler le comunicó a Gerhard Wagner su intención de aplicar medidas más drásticas en tiempo de guerra, cuando la atención mundial estuviera centrada en los actos de guerra y el valor de la vida humana pesara menos. La idea era resolver radicalmente el problema de los asilos mentales en ese contexto. En los años siguientes,
se tomaron medidas para preparar el exterminio de personas con discapacidad. Médicos de las SS fueron designados como directores de hospitales psiquiátricos, y se presionó a las iglesias católica y protestante para que trasladaran a sus pacientes mentales a centros estatales. El semanario de las SS, Das Corps, inició una campaña abierta defendiendo la eliminación de la vida indigna de ser vivida. Se utilizó el término para ayudar a la naturaleza a corregirse. También se publicaron cálculos sobre el costo de mantener a los enfermos mentales y hereditarios. Diversos medios de propaganda, como películas, folletos y carteles, fueron utilizados para influenciar la opinión pública. Se rodaron películas en asilos con el objetivo de horrorizar a la audiencia, y se presentó el exterminio de los discapacitados como un acto de compasión hacia el enfermo y en beneficio de la comunidad nacional. Se ampliaron los poderes de la Cancillería del Führer, y se creó el Comité del Reich para el registro científico de enfermedades hereditarias y congénitas graves, que estaría a cargo de la acción de eutanasia. Philipp Bouhler y Viktor Brack desempeñaron roles clave en este comité. La primera víctima del programa fue Gerhard Kretschmar, un niño nacido con discapacidades. Karl Brandt, médico personal de Hitler, fue enviado por el Führer para confirmar el diagnóstico y cumplir con la petición del padre. El niño fue asesinado el 9 de julio de 1939. Posteriormente, Hitler encargó a Brandt y a Philipp Bouhler, jefe de la Cancillería del Führer, organizar un programa más amplio para asesinar a niños con discapacidades. Karl Brandt y Philipp Bouhler reunieron a una veintena de médicos, muchos de ellos directores de centros psiquiátricos, para planificar la matanza. Este grupo tenía la tarea de organizar y llevar a cabo el programa de asesinatos masivos. Hitler eligió la Cancillería del Führer como el organismo encargado de planificar y poner en marcha el programa. Esta elección se debió a que la Cancillería del Führer era su oficina personal y no estaba subordinada ni al partido ni a la administración pública, lo que permitía mantener el programa en secreto y conocido por un número limitado de personas. El 18 de agosto de 1939, el comité de Bouhler emitió una orden que obligaba a todos los médicos a informar sobre recién nacidos y niños pequeños con malformaciones o discapacidades, incluyendo síndrome de Down, microcefalia, ausencia de miembro, deformidades en la cabeza o la columna vertebral, parálisis cerebral, entre otros. Las listas debían enviarse a una dirección controlada por la oficina de Bouhler. 3 médicos evaluaban cada caso y marcaban un signo y en el expediente si determinaban que el niño debía ser asesinado. Estos niños eran trasladados a clínicas pediátricas que se encargarían de llevar a cabo los asesinatos. A los padres se les decía que sus hijos serían ingresados en clínicas especializadas para recibir tratamiento y mejorar su estado de salud. Se utilizaba el engaño para tranquilizar a los padres y facilitar la entrega de los niños. Los padres que se resistían a entregar a sus hijos eran amenazados con la pérdida de ayudas sociales. En septiembre de 1941, se emitió una orden que permitía separar a la fuerza a los niños de los padres que se negaran a entregarlos. Una vez en los centros, los niños eran alojados en salas especiales, separados de otros pacientes. Se mantenía la ilusión de que estaban siendo tratados para su mejora, mientras que en realidad estaban siendo preparados para el asesinato. Los niños eran asesinados mediante varios métodos, incluida la inanición y la administración de dosis excesivas del barbitúrico luminal en las comidas. Otras formas incluían inyecciones letales, morfina escopolamina, y, en algunos casos, bronquitis o neumonía no tratadas. Los testimonios de personas que presenciaron estas atrocidades describen la indiferencia y crueldad de los médicos nazis. Un maestro que visitó una sala de matanzas describió cómo el médico presentaba a un niño como si fuera un objeto, explicando con frialdad cuánto tiempo tomaría su muerte por inanición. El programa de exterminio de niños discapacitados se prolongó durante toda la guerra. Se estima que entre 5.000 y 6.000 niños fueron asesinados como parte de este programa. La edad para ser ingresados aumentó con el tiempo, pasando de los 8 años iniciales a los 16. Aunque muchos médicos eran conscientes de las prácticas, no las desaprobaron y consideraron que los niños tenían una vida indigna de ser vivida. Hitler expresó su apoyo a la aplicación de la eutanasia a adultos con enfermedades mentales graves. En julio de 1939,
Hitler discutió esta idea con su secretario personal Martin Bormann, el jefe de la Cancillería del Reich Hans-Heinrich Lammers y el doctor Leonardo Conti, quien había sido nombrado jefe de sanidad del Reich. Hitler justificó la medida argumentando que la eliminación de las vidas consideradas indignas de pacientes mentales graves resultaría en ahorros en hospitales, médicos y personal sanitario. Hitler inicialmente pensó que este programa de eutanasia solo sería factible durante la guerra. Solo un mes después de que comenzara la guerra, en octubre de 1939, Hitler firmó una orden secreta que extendía el programa de asesinatos adultos. En la orden, se encomendaba a Philipp Bouhler, jefe de la Cancillería del Führer, y al médico del séquito de Hitler Karl Brandt la responsabilidad de ampliar los poderes de los médicos para llevar a cabo muertes piadosas en aquellos enfermos a quienes se considerara incurables. Las matanzas de pacientes adultos ya habían comenzado en algunas regiones antes de que Hitler firmara la orden. Inicialmente, se llevaron a cabo mediante disparos a bocajarro de soldados de las SS, y más tarde se utilizaron cámaras de gas. Las decisiones de llevar a cabo estas matanzas fueron tomadas por líderes nazis locales, y según Saul Friedlander, algunas de estas acciones fueron ordenadas por Heinrich Himmler para liberar hospitales y utilizarlos para alojar a soldados de las Waffen-SS. La operación de asesinatos masivos llevada a cabo bajo el nombre clave, Acción T4, Operación T4, fue una iniciativa ilegal y clandestina del régimen nazi para eliminar a personas con discapacidades mentales o físicas consideradas indeseables. La orden para este programa fue firmada por Hitler en octubre de 1939, pero se mantuvo en secreto y solo se reveló al ministro de Justicia Franz Wurner en agosto de 1940. Philipp Bouhler, jefe de la Cancillería del Führer, designó a Viktor Brack para liderar el programa, quien a su vez nombró al doctor de las SS Werner Haidt para dirigir el área médica. La metodología inicial para asesinar a los pacientes fue el gas monóxido de carbono. Se construyeron cámaras de gas en diversos centros de exterminio, como Grafenegg, Arnhem, Adamar, Sonnenstein y Bernburg. Estas cámaras estaban diseñadas para parecer duchas, con las paredes cubiertas de azulejos para tranquilizar a las víctimas. Se realizaron demostraciones exitosas y, a partir de 1940, se implementó el programa a gran escala. Las víctimas eran seleccionadas a través de informes médicos que indicaban discapacidades físicas o mentales. Las cámaras de gas se utilizaron para exterminar a los pacientes, y se estima que al menos 80.000 personas fueron asesinadas como parte de la Acción T4. Este programa fue ilegal incluso dentro del marco jurídico del Tercer Reich, y la atmósfera de secreto y clandestinidad que lo rodeaba destacaba su naturaleza criminal directa. Este oscuro episodio es un ejemplo temprano de los métodos de exterminio que luego se ampliarían durante el Holocausto. El proceso de asesinato de las víctimas bajo el programa Acción T4 era un proceso altamente organizado y siniestro. Los directores de psiquiátricos y centros para discapacitados enviaban informes de los pacientes a la oficina del T4. Peritos médicos, reclutados por su afinidad con la ideología nazi, evaluaban estos informes y decidían quiénes eran seleccionados para la muerte. En casos de pacientes judíos, eran enviados directamente a las cámaras de gas sin evaluar su caso. Los nombres de los pacientes seleccionados eran enviados al departamento de transporte de la T4. A los pacientes se les decía que iban de excursión, pero muchos ya sabían lo que les esperaba. Eran transportados en autobuses grises similares a los del servicio postal. Al llegar a su destino, se les ordenaba a los pacientes que se desnudaran. Se les fotografiaba con la intención de demostrar su supuesta incapacidad física y mental. Agrupados en grupos de 15 o 20, los pacientes eran llevados a cámaras de gas camufladas como duchas. Muchos no eran engañados y sabían lo que les esperaba. Una vez dentro de las cámaras de gas, se utilizaba monóxido de carbono para asfixiar a los pacientes. Los observadores describían que la muerte no era tranquila ni humana, con pacientes mostrando sufrimiento antes de morir. Después de la muerte, algunos cadáveres eran seleccionados para disección o investigación. Los restos eran llevados a hornos crematorios y, en algunos casos, se les arrancaban los dientes de oro antes de la cremación. A la familia se les notificaba falsamente que el paciente había muerto de causas naturales como un ataque al corazón o una enfermedad. Los médicos que firmaban los certificados de defunción usaban nombres falsos.
Todo el personal involucrado estaba obligado a guardar el secreto bajo amenaza de ser enviado a campos de concentración o fusilado. Este programa de asesinatos sistemáticos, que se desarrolló antes del Holocausto, fue ampliamente aceptado por los médicos nazis, con muy pocas objeciones y ninguna resistencia significativa. Muestra cómo el sistema de salud fue corrompido y utilizado para llevar a cabo atrocidades en nombre de la ideología nazi. La magnitud y la brutalidad del programa Action T4 eran difíciles de ocultar, y varias señales evidentes permitieron que algunas personas, tanto en Alemania como en el extranjero, comenzaran a sospechar de estas atrocidades. Vecinos de los centros de exterminio y familiares de las víctimas observaban el movimiento de autobuses y notaban columnas de humo provenientes de las chimeneas, acompañadas de un olor nauseabundo. Estos indicios despertaron sospechas, pero la propaganda nazi trató de desacreditar tales observaciones. Entre los familiares de las víctimas, que a menudo se conocían entre sí debido a visitas a hospitales o consultas médicas, se propagó la creencia de que las explicaciones oficiales sobre las muertes no eran verdaderas. Algunos jueces, como Louis Kreisig, expresaron sus dudas y trataron de intervenir. Kreisig fue obligado a jubilarse, lo que indica la resistencia del sistema judicial para abordar estas cuestiones. El corresponsal en Berlín de la cadena de radio estadounidense CBS, William Shirer, investigó y reveló la verdad en su diario. Informó sobre las muertes por compasión y estimó que al menos 100.000 personas fueron víctimas de este programa. Se destacaron esquelas en periódicos que mencionaban lugares como Grafenegg, Arnhem y Sonnenstein, con frases que sugerían dudas sobre las causas de la muerte. Estos indicios eran evidentes para aquellos que estaban atentos. El régimen nazi empleó tácticas de intimidación y control para silenciar a quienes expresaban dudas o resistencia. El Ministerio de Justicia logró acallar las inquietudes en el sistema judicial, y las atrocidades continuaron en gran parte en secreto. La eficacia de la propaganda y la represión del régimen contribuyeron a mantener la conspiración y el encubrimiento del programa Action T4. Familiares que buscaban respuestas o cuestionaban las explicaciones oficiales fueron amenazados por directores de instituciones psiquiátricas. Este tipo de intimidación buscaba silenciar cualquier indagación sobre las muertes y mantener el secreto del programa. La Iglesia Católica, que ya se había opuesto a la esterilización forzosa, protestó oficialmente contra los asesinatos de personas discapacitadas. La Conferencia de Obispos envió una carta de protesta a Hans-Heinrich Lammers, jefe de la Cancillería del Reich, amenazando con hacer público el programa. El Vaticano también emitió un decreto condenatorio, declarando que matar a personas inocentes por defectos mentales o físicos era contrario a la ley natural y divina. El obispo Clemens August Graf von Geiland, a pesar de ser considerado inicialmente como un obispo ultraconservador y simpatizante de los nazis, tomó una posición valiente y decisiva al denunciar públicamente las atrocidades del programa Action T4. Este cambio de postura se produjo después de recibir la visita secreta del padre Heinrich Lackmann, quien le informó sobre los planes de matar a pacientes del psiquiátrico de Marienthal. El 3 de agosto de 1941, en un sermón pronunciado en la iglesia de San Lamberto en Münster, el obispo Geiland denunció enérgicamente la matanza sistemática de enfermos mentales. Expuso públicamente la sospecha general de que estas muertes no eran naturales, sino que estaban siendo provocadas deliberadamente, siguiendo la doctrina de eliminar la vida indigna. Hizo referencia a las declaraciones del Dr. Leonardo Conti, médico jefe del Reich, que admitía abiertamente las prácticas de asesinato de personas con enfermedades mentales. Geiland destacó la peligrosidad moral y social de aceptar una doctrina que permitiera el asesinato de personas consideradas improductivas. Señaló el riesgo de desconfianza en los médicos y el peligro de propagar una moral depravada dentro de la familia si se toleraba y aplicaba esta doctrina espantosa. Anunció que presentaría una acusación por asesinato contra los perpetradores de estas matanzas. La reacción del partido nazi fue inmediata, con algunos miembros abandonando la iglesia indignados para informar a las autoridades. Fue la primera y única vez durante el Tercer Reich que líderes religiosos de este nivel hicieron pública una condena de los crímenes cometidos por el régimen nazi. El sermón del obispo Clemens August Graf von Geiland tuvo un impacto significativo y desencadenó un movimiento de protesta enérgico y extendido contra la política nazi, siendo considerado uno de los actos más valientes de oposición durante el Tercer Reich. La difusión del sermón fue facilitada por los británicos,
que emitieron fragmentos a través de la BBC en alemán y arrojaron copias sobre ciudades alemanas. El discurso de Geiland, que abordó la atrocidad del programa Action T4 y denunció públicamente las matanzas de enfermos mentales, generó un amplio repudio y provocó acciones de protesta. Algunas personas que protestaron o fueron sorprendidas con copias del sermón fueron recluidas en campos de concentración, incluidos sacerdotes que lo habían difundido en sus parroquias. Contrariamente a las expectativas de represalias brutales por parte de las autoridades nazis, la respuesta fue la suspensión del programa Action T4 el 24 de agosto de 1941, por orden directa de Hitler. Se cree que hubo varias razones para esta decisión. Primero, Hitler no quería convertir al obispo Geiland en un mártir durante la invasión de la Unión Soviética. Segundo, el movimiento de protesta estaba obstaculizando la aplicación del programa, y la cifra de muertes ya superaba ampliamente la establecida por Hitler. Tercero, existía el peligro de que Hitler tuviera que asumir parte de la responsabilidad de la matanza. Algunos líderes nazis también sugirieron que la necesidad de mantener relaciones pacíficas con las iglesias para evitar el deterioro moral interno fue un factor determinante en la suspensión del programa. La ruptura del secreto de la acción de eutanasia, debido a las copias clandestinas del sermón, contribuyó a la decisión de Hitler. Por último, el inicio del programa Action 14F13, que implicaba el exterminio de prisioneros enfermos de campos de concentración, utilizando médicos y técnicos del T4, también pudo haber influido en la suspensión de Action T4. Franz Buchler, un destacado patólogo de la Universidad de Friburgo, llevó a cabo un ataque decidido al programa de eutanasia nazi en noviembre de 1941 durante una conferencia. Buchler cuestionó retóricamente el juramento hipocrático y expresó su firme rechazo a la idea de que la vida de los enfermos incurables debería considerarse como indigna de ser vivida, según la perspectiva propuesta por Binding y Oche en su libro de 1920. Binding y Oche argumentaban que las personas con una vida indigna de la vida debían ser eliminadas por razones de higiene racial y por ser una carga para la comunidad. Buchler defendió la ética médica fundamental, afirmando que la vida es el único principio al que debe servir un médico. Su posición en contra del programa de eutanasia reflejó una fuerte oposición a la violación de estos principios éticos fundamentales. Ian Kershaw señala que, para agosto de 1941, cuando el programa fue detenido, ya se habían asesinado más de los 70.000 pacientes originalmente previstos, posiblemente alcanzando los 90.000. De hecho, Bowler, uno de los responsables del programa, había presumido en enero de 1941 de que ya habían matado a 40.000 enfermos mentales y que aún quedaban 60.000 por eliminar. Saul Friedlander estima que 70.000 personas fueron asesinadas en los 6 centros de exterminio entre el inicio de la guerra y agosto de 1941. La suspensión del programa Action T4 en agosto de 1941 marcó el fin de esta fase específica de la eutanasia nazi, aunque la persecución y el exterminio de otras poblaciones, como los judíos, continuaron como parte del Holocausto. Tras la suspensión del programa T4, los técnicos y médicos involucrados, liderados por Philip Bowler y Victor Brack, fueron enviados al este, donde aplicaron su experiencia en el uso de cámaras de gas en otras operaciones. Albert Whitman, el inventor de la cámara de gas estándar empleada en el programa T4, también fue enviado al este. Un gran número de personal de la T4, incluido Christian Wirth, participó en la Operación Reinhard, que tenía como objetivo el exterminio de todos los judíos del gobierno general. Esta transición marcó la integración de la matanza pseudomédica en el contexto más amplio del asesinato racial en masa. Los médicos de la T4 también participaron en la Operación Action 14F13, destinada al exterminio de prisioneros de campos de concentración enfermos o demasiado débiles para trabajar. Por orden de Himmler, alrededor de 20.000 internos seleccionados fueron enviados a centros de exterminio como Bernburg, Arnhem o Sonnenstein, donde fueron asesinados en cámaras de gas. La suspensión del programa T4 no significó el abandono de la idea de exterminar a adultos discapacitados. Métodos similares de asesinato, como inyecciones letales o inaniciones inducidas, se aplicaron a los adultos discapacitados. La variedad de centros y métodos de cometer crímenes se expandió para mantener el secreto. Se utilizaban tácticas como una dieta básica en Kaufeurenir C,
que llevaba a los pacientes a enfermar y luego se les inyectaba sedante para causar su muerte. En centros como el FINAR, se utilizaba el hambre y las inyecciones letales para asesinar a pacientes considerados indisciplinados por los directores de los centros, independientemente de las operaciones centralizadas dirigidas por el cuartel general de la T4 en Berlín. Hacia finales de 1942, se ampliaron las categorías de víctimas del programa de eutanasia para incluir a trabajadores extranjeros forzados, especialmente polacos, que habían contraído enfermedades graves, físicas o mentales. También se incluyeron recién nacidos y niños pequeños cuyas madres, trabajadoras forzadas, se negaban a abortar o cuando uno de los dos progenitores era judío. En 1944 y 1945, el programa de matanzas se intensificó, y hubo algunos casos de asesinatos cometidos después de que la guerra ya había concluido. Los asesinatos de pacientes de psiquiátricos se extendieron a territorio fuera del Reich original. Desde 1939 y 1940, alcanzaron el Warthegau, y a partir de junio de 1941, se llevaron a cabo en los territorios conquistados de la Unión Soviética durante la Operación Barbarroja. Los Einsatzgruppen de la SS, que inicialmente se encargaban de exterminar a judíos y comunistas, también asesinaron a internos de psiquiátricos utilizando diversos métodos, como disparos en la nuca, envenenamiento, privación de alimentos o exposición al frío. Posteriormente, siguiendo el asesoramiento de técnicos del programa T4, utilizaron camionetas móviles para gasear a las víctimas con monóxido de carbono. Se estima que alrededor de 10.000 personas fueron asesinadas en los territorios soviéticos ocupados. No se pudo evitar que la información sobre la reanudación del programa saliera a la luz, y las críticas volvieron a surgir. El Sínodo de la Iglesia Confesante en Breslau en octubre de 1943 declaró públicamente su oposición a la aniquilación de seres humanos. También hubo intentos de protesta por parte de obispos católicos, pero algunos de sus esfuerzos fueron frustrados. En junio de 1943, el Papa Pío XII condenó en una encíclica la privación de la vida de personas con malformaciones físicas, trastornos mentales y enfermedades hereditarias en Alemania. 3 meses después, los obispos alemanes leyeron desde los púlpitos de las iglesias una condena de la matanza de los discapacitados y enfermos mentales, aunque las ejecuciones no se detuvieron. Después del juicio de Nuremberg contra los principales líderes nazis, las autoridades de ocupación estadounidense llevaron a cabo 12 juicios adicionales contra nazis de menor rango. En el primero de estos juicios, se procesó a los médicos nazis responsables de llevar a cabo experimentos crueles con seres humanos, de participar en la operación de eutanasia y de otros crímenes. Entre los acusados se encontraban Viktor Brack y Karl Brandt, quienes fueron condenados a muerte y ejecutados. Otros médicos de centros de exterminio que participaron en el programa Action T4, como Hermann van Muller, recibieron condenas de prisión, mientras que Friedrich Menecki, condenado a muerte, se suicidó antes de que se ejecutara la sentencia. En el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, 1945 a 1946, se estimó que el número total de víctimas de la operación de eutanasia T4 ascendía a 275.000 personas. Este tribunal fue establecido para enjuiciar a los criminales de guerra nazis y juzgar sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.